Hola chicos, bienvenidos al curso de Kotlin. En esta ocasión lo que les quiero enseñar es cómo hacer código seguro. Bien, cuando yo comencé en Java, programando en Java, me salían muchos errores sobre null pointer exception. Sobre esto, eh, null pointer exception. Bueno, en Kotlin tenemos una manera segura de que, una llamada segura a las variables. De esta manera que si nunca vamos a tener un error de null pointer exception. El null pointer exception es llamado también el problema de $1.000.000. Bien, para comenzar voy a crear una nueva clase, una file Kotlin. Sí, y le voy a poner nulls para que aprendamos a hacer el uso de los nulls. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es usar la palabra reservada fun, usar la palabra reservada main, paréntesis y por llave. Esto lo hago para que podamos ejecutar todo el código que escribamos en este archivo, ¿sí? Bien, ahora lo que voy a hacer va a ser definir qué es un null, ¿sí? Así que, bien, ¿qué es básicamente un null? Un null es, no es el vacío, sino es que hay una cosa que tenemos que aprender primero. En Kotlin, todas las variables o todo es un objeto. Todo es un objeto, para resumir, ¿sí? Bueno, esta es la palabra reservada a todo. En Kotlin todo es un objeto. También, cada vez que nosotros creamos una variable, por ejemplo, si yo creo esta variable texto, ¿sí? Que diga la mundo. Bien, acordémonos que en Kotlin los tipos son autorreferenciados, por lo que pueden ser autorreferenciados por cuando nosotros definimos la variable. Entonces, este texto sería un objeto, ¿sí? Es una referencia al objeto string. Si le hacemos control Q, nos va a decir que es una referencia que es de tipo string o una referencia de tipo string. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros ponemos null? Ahora nuestro texto va a ser null, ¿sí? Y ahora, si ponemos control Q, ya vemos que no es un string, ¿sí? Creo que una clase nothing que ya está hecha en Java, dice nothing, no tiene instancia y las puedes usar para presentar un valor que nunca existió. Por ejemplo, si una función tiene el tipo de retorno de nada, significa que nunca retorna o que siempre tira una excepción. Bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero que esta variable texto en futuro sea un string? ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer es definir el tipo string y usar el operador. Fíjense que ahora nosotros definimos tipo string, pero va a decir que no puede ser un nulo porque es un tipo string. Cuando para poder salvar esto usamos el operador save, save argument operator, creo que así se llama. O también le dicen Elvis. Elvis. Operator. Bien, esto nos deja que nosotros podamos asignar un null en este tipo de objeto. ¿Sí? Nos dice que este texto puede ser un string o puede ser un null. Entonces acá podemos poner hola mundo como un string o podemos poner un null.
Lo mismo con los int y con cualquier tipo que nosotros queramos. Por ejemplo, número, que quiero que sea un integer, pero que también que pueda ser el valor que no existe. ¿Sí? Bien. Básicamente nosotros cuando le asignamos null es que quitamos la referencia al objeto string. Eso se vuelve un tipo nothing. ¿Sí? Bueno. Porque necesitamos que algunas veces podamos manejar el null, ¿sí? El valor null. Dice, por ejemplo, si alguna vez, si la variable no está instanciada, ¿sí? Hay algunas veces que nosotros necesitamos, por ejemplo, definir variables de manera global. Más adelante lo vamos a ver cuando necesitamos en el curso de Android, pero vamos a necesitar básicamente hacer un late init. Bueno, creo que acá no se puede. Lo puedo hacer en Android. No. Bien, entonces lo puedo hacer en Android. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tratemos de usar un null y, por ejemplo, si queremos sumar dos números que son null, dos variables que son null, no vamos a poder, nos va a tirar un null pointer exception y se va a salir. Pero Kotlin tiene una manera muy, muy fácil de trabajar con nulls. Bien, ahora vamos a ver cómo, cómo trabajar con los nulls. Bien. Bien. Bueno, ahora que conocemos el Elvis Operator, por ejemplo, digamos que definimos una variable. Una variable que sea, por ejemplo, em, si nosotros tenemos esta variable de texto, ¿sí? Que es un string, pero que es un nullable, y queremos saber su longitud. Entonces lo que ponemos es texto, texto.length. ¿Sí? Eso nos va a devolver la longitud del texto, si es que el texto fuera un texto. Ahora van a ver que acá marca con rojito, subraya el punto rojo. Acá el IDE nos dice que solo, mira, podemos hacer dos maneras de trabajar. Tenemos dos maneras de trabajar con esto. Básicamente podemos usar el safe operator o el Elvis operator y un non null asserted. Bueno, que eso lo vamos a ver enseguida. ¿Sí? Non null assertion operator. Bien, significa que texto es un nullable. Nos está diciendo que es un nullable. Entonces tenemos que asegurarnos de que nosotros podamos hacer ese punto len. Ese punto len es una función que es nativa de los strings, ¿sí? Que nos devuelve el valor de la longitud de ese string. Entonces, como texto puede ser string o un null, ¿sí? Necesitamos decir, bueno, de alguna manera, cómo asegurarnos de que sea un texto o un null, ¿sí? La manera más fácil es poner el self argument operator. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a hacer que se asegure de que si el valor, em,
si el valor que está almacenado en texto es null, entonces .len no se va a ejecutar nunca. Todo lo que sea eh, función después de este punto no va a ser ejecutado nunca. ¿Sí? Pero si texto llega a ser un string, entonces .len va a devolver un valor. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, vamos a poner println. Sí, esto es lo que nos tiene que devolver es un... Creo que nos va a devolver un null, a ver, ya vemos. Porque lo va a convertir a texto. Sí, a texto.len lo va a convertir a texto. Sí. Entonces como es un null, lo va a convertir en null. Ahora veamos qué pasa si le damos un hola mundo. Sí, debería dar 10 caracteres, ¿sí? Estos 10, estos 5, el espacio y estos 4 son 10. Bien, nos da 10. En este caso nos devolvió null, en el caso anterior nos devolvió null porque esto se va a convertir en un null y bueno, el println lo va a convertir en un texto el valor null, ¿sí? Pero bueno, ahora veamos cómo trabajar cuando el valor es null, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir, lo volvemos a poner null y ahora vamos a definir una variable. Size, que significa tamaño, ¿sí? Veamos qué tipo de size. Control Q. Y el tipo que se le asignó, vemos que ya es directamente un int, que puede ser nullable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no ejecuta eso, entonces nos va a devolver un valor null. Bien. En este caso, si nosotros queremos que size sí o sí sea un entero, en el caso de que, por ejemplo, texto sea null, nos devuelve valor 0. ¿Sí? Vamos a poner int y ahora nos va a marcar un error que nos va a decir que el tipo no coincide porque requiere un int, pero se ha encontrado un int que es nullable, ¿sí? Em, bien, ya me está diciendo una acción rápida que es que cambiemos el tipo de size a int para que esto pueda ejecutarse, ¿sí? Pero vamos a hacer otra cosa, vamos a usar espacio, el operador Elvis y dos puntos y le vamos a poner 0. Esto quiere decir que cuando el null sea 0, cuando este valor nos devuelva un null, ¿por qué? Porque el tamaño va a ser nada, entonces nos devuelva tamaño 0, ¿sí? El tamaño null tendría que ser 0 en nuestro caso, ¿sí? Entonces nos va a devolver 0 y ahora vemos que ese subrayado rojo y la acción rápida esa para corregirla ya no existe. ¿Por qué? Porque nuestros valores posibles son todos int. Si es que texto tiene un string, va a devolver un valor int. Y si texto tiene el valor null, entonces nos va a devolver 0. O sea, todos los valores posibles son un número entero. Bien, bueno, ahora quiero que veamos un poco a ver, ahora lo escribo. El non-null assertion operator. Sí se escribe. Bien. ¿Qué son estos dos signos? ¿Sí? Dos signos de exclamación que terminan la exclamación, ¿sí? Seguidos. Bien. Este, este operador es un poco peligroso de usar. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que un nullable
Sí, una variable que puede ser de tipo, de algún tipo y también nullable. Entonces, nosotros decimos que ese valor efectivamente ya no es nunca puede ser null, ¿sí? Y entonces va a ejecutar sí o sí el código. O sea, recuerdan esto, y cuando yo puse sí, size igual a texto.length. ¿Recuerdan eso? Que me decía que solamente podemos, bueno, acá dice que acá me va a decir que solamente podemos usar, a ver, eh, un no null, ¿sí? Y en este caso yo dije que yo lo definí como un int y acá me puede devolver un null. Entonces no se puede guardar en este int ese null. Bien, esto si lo tratamos de ejecutar nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque es un null. Creo que ni siquiera lo va a compilar. Sí, me va a dar el mismo error. Bien, entonces lo que nosotros podemos hacer, podría hacerse, sería usar el non-assertion operator. Esto nos va a decir, esto quiere decir que texto, ¿sí? No es un null, ¿verdad? Entonces si texto no es un null, uy, su longitud obviamente tampoco va a ser null, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Esto no va a dar error, esto no va a dar un null pointer exception. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que texto no es null, pero acá dijimos que es null, ¿sí? Vamos a ver. Y efectivamente nos dan null pointer exception. Bien, este, este operador es un poco engañoso, entonces tenemos que tener cuidado. Sirve, sí sirve, sí, pero tenemos que estar muy seguros de dónde lo vamos a usar, ¿sí? Porque podemos equivocarnos así y no saber, bueno, en este caso sí sabemos por qué, pero es un poco peligroso cuando hagamos aplicaciones o alguna de estos temas y lo usamos indiscriminadamente, podemos causar un montón de null pointer exception. Bien, ¿qué pasa si, bueno, eso es todo lo que yo quería hacer, ¿sí? Para esta clase que se está haciendo muy larga. Así que nos vemos en la siguiente clase.